Es interesante porque estoy hablando hace rato con el neurólogo Roberto Vargas Howell. Doctor, bienvenido. También, ¿cómo le va? También con Alfredo Valverde, que es paramédico. Gracias, con quienes estamos hablando, porque decíamos, bueno, es que la gente puede convulsionar y no necesariamente esté presentando epilepsia. Y hay diferencias y lo que queremos es abordarlo porque muchas veces nos topamos con un caso así en donde la persona cae, uno no sabe si está convulsionando o si es un ataque de epilepsia, y con eso queremos arrancar. Doctor, usted que tiene 14 años de especializarse en este tema. Claro, gracias. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué lo activa, doctor? Realmente uno tiene que diferenciar de una convulsión Sí. a tener epilepsia. Una convulsión puede ocurrir por muchas causas. Puede ser que se le bajó el azúcar, pudo haber tenido un golpe e inmediatamente hace una convulsión. Epilepsia quiere decir que la persona tiene susceptibilidad a tener crisis convulsivas sin provocación. Quiere decir que estamos en el cine o está cenando y de un momento a otro sobreviene la convulsión. Pueden ser activadas por algunas cosas, por ejemplo el no dormir bien en alguna gente, o por ejemplo, pero tiene que tener ya su predisposición, o sea, tiene que ser epiléptico. Pero hay un daño de las células nerviosas, doctor. Sí, la epilepsia se puede dividir en dos grandes grupos. Ajá. Las que tienen un origen focal, porque hay una lesión estructural, ¿no? Una lesión en el cerebro, y también hay otras que son generalizadas, que quiere decir que el daño es general en todo el cerebro. Puede ser en una pequeña parte microscópica de los canales, digamos, de las neuronas, y eso puede producir las convulsiones. Doctor, sigamos conversando el tema, pero yo sí le quiero pedir al Alfredo si podemos, porque la gran pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo atiendo? ¿Cómo detecto yo a este paciente? Y tal vez pasamos a Natalia, que es la que nos va a ayudar hoy para ir trabajando esto. ¿Cómo es que empieza todo esto, los casos que ustedes han visto? Bueno, la parte importante es que si es un paciente que es ya conocido con la enfermedad de la epilepsia, normalmente hay una señal de alerta, normalmente la persona se conoce, el familiar ya tiene como un aviso, alguna gente lo llama el aura, y entonces él empieza a sentirse mal y le indica al familiar. Es importante que estas personas ojalá en algún momento tengan una alerta médica, por si acaso están en el trabajo, si están en vía pública, con alguien que no los conoce y no sabe qué les está pasando. Pero si es un familiar, si es alguien que sabe qué les está pasando y la persona logra detectar estas señales, pues parte de las cosas más importantes es evitar que esta persona se golpee, evitar que esta persona caiga súbitamente. ¿Cómo lo hacemos, Alfredo? Si esta persona ya nos avisa, está con un dolor de cabeza, se siente ahí con mal, dolor de cabeza, Natalia está que no entonces aguanta la cabeza. llegamos y lo apoyamos para bajarlo. Si hubiera una silla, pues la sentamos. Sí. Si no, básicamente lo bajamos, protegemos la cabeza. Y en este momento que normalmente inicia una fase tónica. Ahí quiero nada más aclarar con el doctor. Doctor, después de este desvanecimiento, ¿verdad? La persona empieza como a estar más rígida. Claro, hay muchos tipos de crisis. La más frecuente es esta, ¿verdad? Que es la persona Hace pierde las manos súbitamente el conocimiento, viene una fase postura tónica, el músculo está rígido, tieso, puede tener varias posturas, pero usualmente esta es la más frecuente, y después viene una fase en donde está brincando, ahí más bien está saliendo de la crisis. Okay. La fase tónica es, digamos, que está rígido, tieso, y después ya empieza el cerebro a tratar de salir de esa fase y se empieza a relajar, y finalmente queda un estado, queda el cuerpo flojo, es un estado que se llama después de la crisis o posictal, que usualmente ya ha pasado lo peor. Casi siempre esto, lo más frecuente es que dure 1 minuto a 2 minutos, pero a un papá, una mamá se le hace eterno. No, claro, imagínese usted cuando uno quedado impresionado de ver casos así, pero Alfredo, el tema, el enfoque que queríamos además es el durante y después, la atención. Claro. Entonces, usted me comentaba ahora que durante, por ejemplo, no meter nada en la boca, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, vamos a iniciar básicamente posicionando al paciente en una posición de seguridad, en donde siempre va a ser proteger la cabeza, y si tenemos un paño, un suéter, el bolso, eventualmente podría ser, entonces colocárselo en la cabeza para que esa persona, mientras está con una fase convulsiva, no se golpee y no se haga un daño mayor. ¿Okay? Una vez que eso está asegurado, podemos voltear a la paciente, ponerla en una posición de recuperación de cúbito lateral izquierdo, de forma tal de que garanticemos que la permeabilidad de la vía aérea esté segura, esté intacta, que se pueda respirar si hubiera, bien. Exacto, y que si hubiera algún grado de salivación, pues esta salivación va
a escurrir de forma tal de que no vayamos a afectar el área respiratoria. ¿Okay? Incluso podemos apoyarnos aquí con la pierna para mantener. Pero si la persona posición. todavía está en ese estado que decíamos, que con rigidez, entonces ahí Okay. recomienda aquí la tocárselo parte, o no. aquí la parte más importante, estos son los cuidados básicos. La parte más Sí. importante es una serie de mitos y creencias que hay de qué hacer. A veces es más importante qué no hacer. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Ujú. Bueno, no debemos meter los dedos en la boca. Bueno, usted comentaba No. el caso del jugador que, ¿verdad? Se golpea. Claro, el día de ayer en el Ay, partido que correcto. tuvimos Antier fue, más o menos, creo que sí. del Deportivo Sí, en el con fútbol Pachuca. español, se golpea, cae al piso, inmediatamente llegan sus compañeros y quieren abrirle la boca, quieren Sí. meterle los dedos, quieren sacarle la lengua. Entonces, en ese caso, lo importante es no realizar estas maniobras. O sea, no meterle nada en la boca, no meter nuestros dedos en la boca, no hay que hacer nada con la lengua. Simplemente protejamos la cabeza, démosle su espacio. Como dice el doctor, las crisis que dan, las pequeño mal, van a ceder en 1 o 2 minutos. Si ya es una crisis en gran mal, pues entonces va a requerir tratamiento farmacológico. Nada de lo que vayamos a hacer externamente va a cambiar eso. Doctor, usted hablaba de mucho estigma alrededor de los pacientes que tienen, que digamos tienen un cuadro de epilepsia. Sí. ¿Cómo tiene uno que ir aprendiendo a manejar este tipo digamos, de casos? Claro, ahorita yo estoy en lo que se llama la Liga de la Lucha contra la Epilepsia. Eso es un ente no gubernamental a nivel mundial que tiene capítulos en todos los países. Y uno de los temas más importantes que estamos luchando es contra el estigma. Porque usualmente se decía, bueno, no, es que es una persona que está poseída. Sí, uno se acuerda. Ya ¿verdad? anda un video ahorita circulando de eso. Claro, entonces estas cosas son muy estigmatizantes. Incluso en ciertos países se prohibía que las personas que tuvieran epilepsia se casaran. Sí. Es importante que no se dice ahora alguien epiléptico. No se Eso dice no así. se debe decir. Ujú. Es una persona con epilepsia o que sufre de epilepsia. Sí. ¿Ok? Y estamos luchando mucho contra esa estigmatización que hay. Es una enfermedad más. Es como ser diabético. Usted por una diabetes se le puede bajar el azúcar por la insulina Se y puede tener controla, una sí. convulsión. Y eso no es, ¿verdad? No Bien. es mayor cosa. Bueno, y agradecerles. ¿Ibas a decir algo final? Sí, Douglas, Sí. un aspecto importante que hay que mencionar, ¿verdad? El paciente que convulsiona, como dijo el doctor, hay una causa y probablemente la causa ya ha sido diagnosticada o eventualmente puede ser una causa súbita por factores predisponentes que ya el paciente tenga. En todo caso, la parte también que es muy importante es que en el momento que sea este tipo de emergencia, pedir ayuda. ¿Y pedir ayuda cómo? Activar el sistema de emergencia. Entonces, Sí. llamar al 911 si es su sistema público de emergencia o llamar a Provida si es su sistema privado de emergencia. Bueno, agradecerles a... La epilepsia. sí. Teníamos nada más, así rápidamente, doctor, Sí. el 26 de marzo. El ¿verdad? Una 26 de marzo es el Día Púrpura, es el Día Mundial de la Epilepsia. Vamos a tener una actividad en el Colegio de Contadores Públicos Bien. a la 1 de la tarde. Ujú. Porque ahí vamos a dar información sobre primeros Que la gente se auxilios. Exactamente. Bueno, agradecerle, doctor. Alfredo también, Natalia también. Y yo, ¿saben que así vamos a enviar este pase a Vicente y que lo veo como por ahí feliz.